En esta presentación estaremos revisando algunas consideraciones básicas para la selección de electrodos para soldaduras por arco eléctrico de aceros estructurales. Les habla el profesor Óscar González del Departamento de Mecánica de la Universidad Simón Bolívar. Lo primero que hay que tener en cuenta son algunas consideraciones para la selección de electrodos para este tipo de soldaduras por arco eléctrico de ejecución manual. En primer lugar, la nomenclatura de esos electrodos se puede conseguir ya normalizada desde hace bastante tiempo por diferentes comités de normas e instituciones de credibilidad internacional. Entre ellas está la American Welding Society de Estados Unidos, que es una institución que también tiene muchos años trabajando en el tema de normalización y especificaciones de procesos de soldadura, y ellos proveen una forma de clasificación de los electrodos que es reconocida y aceptada internacionalmente. En muchos casos, otros países han acogido esas recomendaciones o esa nomenclatura y la han adaptado a sus respectivas normas nacionales. De todas maneras, cualquier otro estándar puede utilizarse según la disponibilidad comercial. Existen adaptaciones nacionales de esos estándares internacionales. Ahí un extracto se muestra un extracto de una guía preparada por una empresa importante, también de origen norteamericano, la Lincoln Electric Company, una de las primeras empresas que se dedicó a comercializar equipos y procedimientos y consumibles, insumos para las soldaduras de diferentes tipos. En ese material de referencia aparece la indicación de la especificación de los electrodos, la denominación de los electrodos, de acuerdo a la AWS. En primer lugar, se indica que la letra E, que antecede a la denominación de cualquier electrodo revestido, identifica a esos electrodos y se refiere siempre a la soldadura por arco eléctrico. Entonces, cualquier electrodo que venga precedido en su nomenclatura por la letra E mayúscula es un electrodo revestido que se utiliza para las soldaduras por arco eléctrico. Las dos primeras cifras de un total de 4 o las tres primeras cifras de un total de 5 indican la resistencia mínima a la tracción del metal depositado en libras por pulgada cuadrada. Entonces, estas son las denominaciones. Hay otros variantes de este mismo tipo de electrodos, pero aquí están mostrados el E60, el E70 y el E110. El E60XX significa que la resistencia a la tracción de ese material es 60.000 libras por pulgada o 60 KSI. Si aparece las dos primeras cifras 70, entonces es 70 KSI o 70.000 libras por pulgada cuadrada. Si aparece 110, entonces estas primeras tres cifras indican la resistencia del material siempre y cuando se trate de una denominación que contenga 5 cifras. El dígito siguiente indica las posiciones para soldar. Entonces, aquí hay dos fundamentalmente, pero puede haber también alguna otra empresa que tenga algún otro dígito para identificar las posiciones de las soldaduras. Si es 1, entonces se refiere a electrodos que pueden soldar en todas las posiciones. Cuando se habla de todas las posiciones, fundamentalmente incluye las posiciones planas favorecidas por la acción de la gravedad en la deposición del material y las posiciones eh, horizontal, vertical y sobre la cabeza, que son posiciones desfavorecidas por la acción de la gravedad. Y aquellos electrodos que tengan como tercer dígito de 4 o cuarto dígito de 5 el número 2, son electrodos que se utilizan para ángulos en posición plana y horizontal. Los dos últimos dígitos combinados, o sea, este tercer dígito de 4 o cuarto dígito de 5 que acabamos de ver en el literal anterior, junto con el último dígito, esos dos últimos dígitos combinados
indican el tipo de corriente y la polaridad que se puede utilizar y el tipo de revestimiento. Eso lo vamos a ver en la lámina siguiente. Por último, hay un sufijo que se le puede colocar a esa nomenclatura que indica la aleación aproximada del metal de aportación que tienen esos electrodos. Ahí hay algunas, digamos, alternativas para esas aleaciones posibles que tienen los materiales de los electrodos. Hay otras que vamos a ver en láminas posteriores. La selección de electrodos de adquisición comercial debe hacerse según las recomendaciones y el surtido de productos del fabricante. Para ello deben revisarse manuales y catálogos. Se trata de una selección comercial que fundamentalmente tiene que tomar en cuenta la provisión de la información que suministren esos fabricantes o esos proveedores. A manera de ejemplo, en esta presentación se utiliza material informativo preparado por las empresas Lincoln Electric e Indura, que es una empresa chilena, ¿no?, latinoamericana. En cuanto al tipo de revestimiento y la indicación de la corriente y la polaridad, en esa misma referencia se puede conseguir esta información. Para los electrodos que se denominan de solidificación rápida, que después vamos a precisar de qué se trata, eh, el, el- el tipo de revestimiento eh, que aparece, que viene referido con esas dos últimas cifras de 4 o dos últimas cifras de 5 combinadas, en este caso, por ejemplo, indica el tipo de revestimiento e indica el tipo de polaridad. Cuando se habla de la polaridad, fundamentalmente cuando se habla de corriente continua, se menciona el signo positivo cuando el polo positivo de esa corriente continua está en el electrodo. Aquí hay electrodos entonces que son de celulósico sodio, celulósico potasio. En el caso de los electrodos de relleno y solidificación, que terminan su nomenclatura con los dígitos 1 y 3, tenemos el revestimiento de rutílico potasio con esta especificación de la polaridad, que puede ser de corriente alterna o de corriente continua, con la polaridad positiva o negativa en el electrodo. Es un electrodo que tiene esa característica que admite cualquier tipo de corriente y cualquier tipo de polaridad, mientras que en el anterior, en la polaridad, cuando se trata de corriente continua, era fundamentalmente positiva en el electrodo de soldadura. Los electrodos de bajo hidrógeno, que también vamos a ver la denominación a qué corresponde en las láminas posteriores, termina su indicación de nomenclatura en los dígitos 1 y 8 y en este tipo de corriente y polaridad. Aquí aparece la tabla del proveedor Indura, de la fábrica Indura. Eh, las indicaciones, esto sigue siendo el extracto de la tabla de la empresa Lincoln que mostramos en las láminas anteriores. Y aquí aparece una especificación con una equivalencia nacional, en el caso de Chile, para los electrodos y sus componentes químicos en carbono, manganeso, silicio, fósforo y azufre, para este tipo de electrodos que aparecen indicados en esta segunda columna. El tipo de corriente y polaridad también aparece especificado en sus tablas. En el caso de esta especificación de los aleantes, de las aleaciones, de los materiales de aleaciones que pueden tener los electrodos, habíamos mostrado este resumen del catálogo de la Lincoln y aquí aparece una especificación un poquito más extendida sobre estos sufijos que pueden tener las indicaciones de los electrodos en función de los aleantes, de los materiales de aleaciones que pueden tener esos consumibles, esas varillas, esos electrodos. Se busca en particular que el componente de aleante se aproxime lo más posible al de los materiales que se van a soldar. Aquí tenemos las especificaciones de las composiciones químicas de estos electrodos. Aquí, a pesar de que esta presentación no tiene que ver con otro tipo de electrodos diferentes a los revestidos para aceros estructurales,
Los proveedores también suministran información sobre otro tipo de electrodos para las soldaduras de aceros inoxidables, aleaciones de níquel, hierro fundido, aleaciones de cobre y aleaciones de manganeso. Los factores que condicionan la selección del electrodo, entonces ya hemos conversado sobre la composición química de los materiales a soldar. Vamos a ampliar un poco este concepto de la importancia de los aleantes en la selección de los electrodos. Aquí aparece una tabla que se consigue en esta referencia de la Lincoln Electric. Para la soldadura de materiales con porcentajes de aleantes dentro de la gama normal, pueden emplearse procedimientos de relleno rápido, solidificación rápida o seguimiento rápido, dependiendo de los espesores de las piezas a soldar y de la posición de ejecución de la soldadura. Eso significa que cuando los porcentajes de estos aleantes se encuentren dentro de esta gama normal, que aparece indicada en esta columna intermedia de esta tabla, se pueden utilizar electrodos de relleno rápido, solidificación rápida o seguimiento rápido. Vamos a ver más adelante en qué consisten estas especificaciones, pero por lo pronto hay una única otra especificación de electrodos que se recomiendan cuando los porcentajes de aleantes superen estos valores, fundamentalmente también estos límites máximos que aparecen en la tercera columna. En soldaduras de aceros estructurales al carbono en las que participe algún material con porcentajes de aleantes superiores a ciertos valores límites establecidos en esta gama normal, se requieren lo que se denominan electrodos de bajo hidrógeno, que son electrodos que inhiben, por su tipo de revestimiento, el represamiento de burbujas de gas en presencia de azufre fundamentalmente y de fósforo, y el agrietamiento cuando se trate de planchas de cierto espesor. Es decir, hay cierto tipo de componentes químicos como el azufre y el fósforo, y también porcentajes elevados, por ejemplo, de carbono, que pueden generar o reaccionar con el hidrógeno de la atmósfera y provocar unas burbujas que se represan en el momento en que se enfríe la soldadura, convirtiéndose en potenciales defectos que disminuyen la resistencia y la consistencia de esas soldaduras. Entonces, en esos casos es que se recomienda la utilización de lo que se denominan electrodos de bajo hidrógeno. Luego, el otro elemento o factor que corresponde tomar en cuenta a la hora de seleccionar los electrodos, además de la composición química de los materiales a soldar, es el espesor de esos materiales a soldar, la posición de ejecución y la geometría de las soldaduras. Entonces, la composición química como primer factor, y luego todos estos tres factores están de alguna manera relacionados y se pueden resumir en la tabla siguiente. Por ejemplo, los electrodos de seguimiento rápido son electrodos que se utilizan para soldar láminas de espesores muy pequeños, de 1.2 milímetros a 3.4 milímetros, que tienen estos calibres de acuerdo a la denominación inglesa. En ese caso, los electrodos tienden a generar un calor que puede fundir el material base, sobre todo cuando son planchas muy delgadas por el esparcimiento del calor, la transferencia de calor, y entonces se requieren electrodos que realicen una soldadura relativamente rápida para que ese calor no se concentre y ocasione unos agujeros, unas fusiones más allá de lo que interesa, unas fusiones localizadas para la soldadura, sino que se convierten en generadores de calor que funden el material debido a la transferencia de calor tan rápida que puede existir por el espesor tan delgado de esas láminas. Entonces, esta soldadura de seguimiento rápido es para ese tipo de láminas tan delgadas en posiciones de ejecución que son planas, horizontales y verticales. Normalmente no se utilizan espesores tan delgados en soldaduras estructurales sobre la cabeza, por eso es que no aparece en esta especificación de las posiciones de ejecución.
Y en cuanto a la geometría, se trata de soldaduras a tope, a solapa, a filete o en ángulo y también en soldaduras de extremo. Estamos hablando, mm, ya lo especificamos en la tabla de la lámina anterior, que estos electrodos son los que corresponden a materiales que se van a soldar, cuya composición química está dentro de la gama normal. Luego tenemos los electrodos de relleno rápido. Los electrodos de relleno rápido son electrodos que se utilizan para chapas ya más gruesas de espesores superiores a 4.2 milímetros o superiores al calibre 8 de la denominación inglesa. Y como son electrodos de relleno rápido, se utilizan para soldaduras planas. Son electrodos donde no importa la acción de la gravedad porque se trabaja con soldaduras planas, fundamentalmente en taller o en campo, cuando se puede después elevar a posiciones donde se requieran verticalidades. eh, se puede soldar en plano y después erigir una estructura, o se puede soldar en taller. Entonces, en esos casos, se pueden utilizar electrodos que trabajen de forma que se fundan rápidamente para favorecer el tiempo de ejecución de la soldadura sin el problema de que se produzca algún tipo de goteo o de chorreo del material fundido por la acción de la gravedad. Este tipo de soldaduras entonces es fundamentalmente para posiciones de ejecución plana, este tipo de electrodos, y se pueden utilizar en soldaduras a tope, en soldaduras a solapa y en soldaduras a filete, para materiales dentro, con composiciones químicas dentro de la gama normal. Luego están los electrodos de solidificación rápida. Estos electrodos de solidificación rápida son los que se utilizan para posiciones de ejecución de soldaduras que estén desfavorecidas por la acción de la gravedad, fundamentalmente soldaduras horizontales, soldaduras verticales y sobre la cabeza. Para chapas, de acuerdo con las tablas que se consiguen, superiores a 1/4 de pulgada o 6.4 milímetros, y para soldaduras a tope y para soldaduras en ángulo en general. Todo esto para materiales cuya composición química esté dentro de la gama normal. Cuando ya la composición química no está dentro de la gama normal es cuando se utilizan estos electrodos de hidrógeno bajo o de bajo hidrógeno para chapas superiores a 1/4 de pulgada, para todas las posiciones de ejecución, porque evidentemente tiene que poderse soldar esos materiales en cualquier posición de ejecución, y para todas las geometrías posibles también. Entonces, esta tabla, a pesar de que toma un material de referencia, fue elaborada especialmente para esta presentación. Es un resumen, una síntesis de la información que aparece contenida. Puede haber ciertas precisiones que se puedan hacer, pero en general es una información bastante fiel. Ahora bien, para cada procedimiento de soldadura, los fabricantes proveen información detallada sobre el tipo de electrodo y los parámetros de ejecución más adecuados. Todo ello en función del espesor de la pieza más delgada de la soldadura, porque puede haber soldaduras con materiales o piezas que tengan diferentes espesores. Normalmente el que condiciona la selección del diámetro del electrodo es el espesor de la chapa más delgada, porque esa va a ser la chapa que va a ser afectada más por la transferencia del calor y puede sufrir consecuencias si se utiliza un electrodo de mayor diámetro, porque ese electrodo de mayor diámetro para fundirse requiere más calor, y al requerir más calor o mayor cantidad de calor puede provocar daños en chapas más delgadas. Entonces, el tamaño del electrodo, el diámetro del electrodo, está condicionado por el espesor del material más delgado que va a intervenir en la soldadura. Entonces, para cada tipo de procedimiento de soldadura, esta información se puede conseguir en los catálogos o manuales de los fabricantes, de proveedores de equipos de soldadura y de los electrodos. Por ejemplo, esto sería una soldadura de relleno rápido, donde para una posición, digamos, plana de soldadura y para una geometría de una soldadura de solapa, el fabricante provee esta información. Normalmente se entra a esta tabla con el espesor de la chapa más delgada y luego se revisa el tamaño
recomendado del cateto del cordón de soldadura, en este caso un cordón de geometría triangular, por ser de filete, y ya dependiendo del tipo de cordón pueden recomendar un número de pasadas determinado. Entonces, lo que hay que hacer es calcular la soldadura, calcular fundamentalmente el tamaño del cordón para una determinada resistencia mecánica de acuerdo con los parámetros que se recopilaron en la presentación anterior sobre criterios de diseño de resistencia mecánica y luego comparar esos valores con los que aparecen especificados en estas tablas. Normalmente en estas tablas debe aparecer un valor igual o superior al valor que podamos obtener por cálculo. De esa manera se garantiza que la calidad de la soldadura responda tanto a criterios estéticos como a criterios de resistencia a las cargas que van a ser aplicadas en esa unión. Obviamente también, por ejemplo, nunca el tamaño del cateto del cordón eh, debería ser superior al espesor del material que se está soldando, ¿no? O sea, esta L que aparece indicada aquí no tiene sentido físico ni lógico que sea superior al espesor del material que se está soldando. Entonces, si el tamaño del cordón que se obtiene por cálculo de resistencia es igual o inferior al valor que aparece recomendado aquí como cateto del cordón para este tipo de soldadura tan específica, entonces puede darse por resuelto el problema de la selección del electrodo. Debajo de esta primera fila de esta tabla aparecen ya las indicaciones del electrodo, la denominación del electrodo, tanto la denominación comercial para esta empresa, que es la Lincoln Electric, y la denominación o la clasificación de acuerdo con la AWS. Aparece la indicación del diámetro del electrodo recomendado para cada espesor de chapa que se esté soldando. Aparece la indicación del amperaje adecuado para ejecutar esa soldadura, la polaridad en el caso de las máquinas que se van a utilizar, aparece la velocidad de ese proceso de soldadura. Esto ya es útil para procesos de cómputos métricos, determinación de tiempos de ejecución. Eh, Aquí aparece también la cantidad la longitud de soldadura por unidad de tiempo, en este caso por hora, y aparece también el peso de electrodos por pie o por unidad de longitud de la soldadura. Entonces, todas estas indicaciones ya corresponden más a lo que es ejecución en sí por parte del soldador, a lo que es inspección por parte del ingeniero que realiza esa labor y también para efectos de cómputos métricos y compra de materiales o insumos. Entonces, así como esta tabla para una soldadura tan específica que es una soldadura de seguimiento rápido, aparecen tablas para cualquier tipo de posición de soldadura contemplada en los catálogos de los fabricantes. En la lámina siguiente tenemos una soldadura también de posición rápida, de seguimiento rápido para eh, chapas de diferentes espesores. Aquí tienen todos estos espesores posibles para este tipo de soldadura. Aquí aparece el número de pasadas que se recomienda para cada espesor y con el electrodo correspondiente en su diámetro y las indicaciones sobre las características eléctricas de la máquina que se debe utilizar, los parámetros eléctricos de soldadura y los valores de longitud por hora y de peso por longitud de los electrodos para este tipo de soldadura. En estos manuales también aparecen indicadas recomendaciones para el proceso de ejecución de la soldadura, pero esto ya son indicaciones que corresponden al soldador. Aquí aparece, por ejemplo, una indicación cuando un número mayor de pasadas para un determinado cordón de soldadura, aparece cómo debe ser la secuencia de esas pasadas, la número 1, la número 2 y la número 3. Cuando hay, por ejemplo, 5 pasadas, que sería el caso aquí más extremo de una
lámina o de un material que tenga una pulgada de espesor, entonces 5 pasadas, aparece la indicación de cuál es la secuencia para la ejecución de esas pasadas en una soldadura por ángulo en este caso. Esta sería otra tabla para una soldadura muy específica, por ejemplo, de extremo, eh, donde se indica los valores también para las chapas, en este caso soldaduras de seguimiento rápido, para chapas bastante delgadas, de espesor muy delgado, y la secuencia de indicaciones sobre el tipo de electrodo, el diámetro del electrodo que se requiere, la posición para la ejecución de esa soldadura. En este caso, en esta tabla en particular, aparece una indicación adicional, y luego los parámetros eléctricos a los cuales hay que ajustar la máquina, y los parámetros de ejecución y de cómputos métricos que hacen falta para poder diseñar el proceso como tal y las compras, la procura de los materiales. Aquí aparece una indicación, por ejemplo, de una soldadura sobre la cabeza. Esto en el caso de electrodos de bajo hidrógeno, que aplican para este tipo de condiciones, como ya lo mencionamos antes, ¿no? En aleaciones bajas, altos carbonos, altos contenidos de azufre o otros aceros donde el agrietamiento sería un problema, o cuando se especifiquen por códigos que gobiernan esos procesos. Entonces, aquí aparecen las indicaciones para el tipo de soldadura sobre la cabeza para los espesores de cordón deseados y el número de pasadas que aplica dependiendo de esos espesores del cordón deseado. Ahora bien, una vez que se ejecuta la soldadura, eh, normalmente el ejecutante, un buen soldador a conciencia, es el mejor inspector de la soldadura. Él sabe cuando está ejecutando la soldadura si esa soldadura está quedando bien o tiene defectos. Sin embargo, como esa apreciación normalmente no arroja un 100% de confiabilidad, eh, por más honesto que pueda ser un operador, se recurren por imposición de las normas de los equipos de los que se trate, por ejemplo, tanques, tuberías, estructuras metálicas, etcétera, donde pueda estar implícito un riesgo a personas o un riesgo a equipos o un riesgo a instalaciones, se requiere entonces el uso de rutinas de inspección para verificar que esas soldaduras no tienen defectos. Entonces, aquí aparecen en la primera columna los diferentes tipos de defectos que normalmente se verifican. En la segunda columna aparece el tipo de junta a las que aplican estos métodos de inspección. En este caso, en la segunda columna, juntas en ángulo, y en la tercera columna, juntas a tope. Entonces, una soldadura, por ejemplo, de tamaño exiguo, una soldadura cuyo tamaño sea inferior al especificado, se puede verificar con inspección ocular. Obviamente, esta inspección ocular requiere el uso de apoyo de instrumentos metrológicos para poder verificar esas dimensiones. En el caso de juntas a tope, es fácil verificar cuando hay una deficiencia en el tamaño del cordón, porque el cordón quedaría con un tamaño inferior, por ejemplo, al espesor de la chapa, o cuando hay una poca penetración del cordón, también se puede detectar en algunos casos al ver las láminas en perfil. Pero en el caso de soldaduras en ángulo, se pueden utilizar plantillas o herramientas de verificación dimensional muy sencillas que se pueden conseguir incluso a nivel comercial. Este sería el caso de una soldadura en ángulo donde se desea, por ejemplo, verificar que el tamaño del cordón es el adecuado. Entonces hay este tipo de herramientas que se pueden ajustar para verificar el tamaño de la, del cordón de soldadura, la altura del cordón de soldadura. Existen otras herramientas, ¿no? Digamos, más que herramientas son instrumentos de verificación, no tanto de medición, sino de verificación. Se ajustan al tamaño del cordón deseado y al ángulo de 45 grados, que es el que normalmente se utiliza para este tipo de cordones de soldadura, o se exige y se obtiene
para estos procesos de soldadura, pero basta también, por ejemplo, si no se dispone de este tipo de instrumentos, basta también con utilizar, por ejemplo, una lámina que haya sido cortada a 45 grados con el corte con un lado que corresponda con el tamaño que se desea. Y por ejemplo, si esta fuera la plantilla que se fuese a utilizar para esta soldadura, fácilmente se puede uno dar cuenta que el tamaño de la soldadura es superior al deseado, porque al acercar esta plantilla a la soldadura, pues va a quedar una holgura en los lados, en las partes laterales de la lámina, que demuestran que la altura del cordón es superior a la especificada, lo cual desde el punto de vista de la resistencia mecánica no es un problema si el resto de la consistencia del cordón es adecuada, desde el punto de vista de que no tiene otras porosidades u otros defectos. En lo que se refiere al tamaño, se garantizaría la resistencia de la soldadura, salvo que se superen en el tamaño el espesor de las chapas que se están soldando. Pero representa obviamente un gasto a lo mejor por encima del previsto en lo que tiene que ver con electrodos y en lo que tiene que ver con tiempos de ejecución de la soldadura. Si por ejemplo tenemos una plantilla a la cual le sustrajimos el tamaño de este vértice, de este chaflán, para poder hacer una verificación de un tamaño de soldadura y nos queda que la holgura se presenta entre el cordón de soldadura y el vértice que hemos cortado, entonces esto significa que esta soldadura tiene un tamaño menor al especificado. Si la plantilla obedece al parámetro dimensional especificado, entonces esto demostraría fácilmente que esta soldadura tiene un tamaño inferior al que se está especificando. Entonces, hasta con pequeñas, digamos, herramientas o instrumentos fabricados en taller se puede verificar el tamaño de una soldadura en ángulo, en este caso, y esto sigue siendo inspección ocular, pero apoyada con instrumentos de este tipo, accesorios de este tipo. Luego tenemos el caso de porosidades en la superficie, se pueden detectar, eh, digamos, por inspección ocular con ayuda a lo mejor de lupas o instrumentos de ampliación de la visión. Si se trata de porosidad interna, entonces ya se requieren ensayos destructivos para determinar si hay poros internamente. Obviamente, con inspección ocular no se puede hacer, pero con inspección por radiografía o con inspección por ensayos destructivos sí se puede hacer. Una inspección radiográfica, pues son esos rayos X que van a permitir ver internamente en qué consisten los defectos y se comparan esos defectos con un patrón estandarizado donde aparecen el número de defectos por unidad de área o el número de vacancias por unidad de área que son admisibles. Si esa comparación resulta satisfactoria, entonces la soldadura aprueba esa inspección. Si el número de defectos supera la plantilla de referencia, que son normalizadas generalmente, entonces reprueba la inspección radiográfica. Los ensayos destructivos son ensayos que se hacen sobre probetas de cierto tipo de uniones que deben superar un valor también establecido por normas de resistencia a la tracción o de resistencia a alguna otra tipo de carga, algún otro tipo de carga. Entonces son ensayos que se realizan a una muestra de un lote determinado de uniones que van a ser fabricadas. Si ese ensayo aprueba, entonces el lote o esa muestra, normalmente de un lote se saca una muestra, si esa muestra aprueba el ensayo destructivo, entonces el lote es aprobado en cuanto a su resistencia y a su consistencia mecánica en el proceso de soldadura. Si por el contrario la muestra no aprueba el ensayo destructivo, alguna de los parámetros, de las probetas seleccionadas para el ensayo no aprueban ese ensayo destructivo, se utilizan parámetros estadísticos para saber si la muestra como tal
podría aprobar, y en función de eso también se determina la aprobación o no del lote del cual se extrajo esa muestra. Si el defecto es socavación, entonces la socavación es un defecto que se puede ver también a simple vista, con ayuda de algunos elementos de apoyo, como unas lupas o algunos lentes específicos, para determinar esa socavación. Esa socavación puede ser producida por varios factores, en algunos casos puede ser por contaminación de la soldadura o de los materiales de apoyo o de los materiales base de la soldadura en el propio proceso de ejecución, o puede ser ya por defectos de la propia ejecución como tal, aunque las superficies pudiesen estar limpias. Eh, eh, estos fenómenos de socavación pues son a veces, eh, digamos, críticos cuando se trata de piezas o uniones que van a estar soportando cargas alternativas, porque en esa socavación también representan puntos de inicio de grieta para fallas por fatiga. Las grietas, cuando hay grietas, en el caso de las juntas en ángulo interior y en el caso de las juntas a tope, se pueden utilizar, digamos, ensayos no destructivos o ensayos destructivos. En el caso de los ensayos no destructivos, aquí aparece en esta imagen el caso de ensayos por partículas magnéticas. Las partículas magnéticas se esparcen sobre la superficie que se quiera verificar y luego con un magneto esas partículas, eh, digamos, deberían tener una orientación, una forma muy parecida a las líneas de campo magnético que existen entre los dos polos de este magneto, de este aparato. Y cuando hay una grieta, entonces las partículas magnéticas, que son polvos muy finos de hierro, se van a concentrar alrededor de la grieta porque no la pueden atravesar, y eso marca el indicio de una grieta que debe ser verificada, revisada, a ver si su tamaño es admisible o no es admisible. En el caso de los líquidos penetrantes, es otra técnica que se utiliza para la detección de grietas en superficies que a veces no son visibles al ojo humano. Entonces se utilizan este tipo de artificios donde a una superficie se le aplica una determinada pintura. Esa pintura puede ser fluorescente en algunos casos para que todavía resalte más a la luz, y luego se limpia la superficie y esa pintura puede quedar ya más visible al ojo humano, y con eso detectar una grieta superficial. Cuando hay fallas de penetración se utilizan ensayos destructivos o también se pueden utilizar técnicas de ultrasonido. Y cuando hay inclusiones de escoria, pues fundamentalmente también por ensayos destructivos y radiografías y ultrasonido, dependiendo del tipo de junta. Entonces, estas son, aunque este no es, este es un campo muy amplio, el de la inspección de soldaduras y el de la ejecución de las soldaduras. Esto marca una inducción a ese tema que puede servir de referencia para profundizar con mayor detalle en los casos en que se requiera. Sigue siendo entonces una información referencial, no es una información exhaustiva ni detallada, porque, repito, ese mundo de los ensayos no destructivos y de las inspecciones de las soldaduras es un mundo que requiere un nivel de especialización elevado. Bueno, con esto concluye esta presentación sobre la selección de los electrodos